Señor Jesucristo, por Dios. Señor Jesús. El extraño fenómeno que dejó el terremoto en Chocó parecía gelatina. El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado lunes 10 de agosto dejó imágenes que continúan llamando la atención en redes sociales. Entre los registros más sorprendentes aparece un video grabado en una zona rural cercana a San José del Palmar, Chocó, donde el terreno comenzó a ondularse y a presentar grietas después del fuerte movimiento telúrico. La escena resulta difícil de asimilar a primera vista. En las imágenes, la superficie terrestre parece moverse de una manera poco habitual, como si debajo de ella hubiera una masa que empujara el terreno y lo hiciera cambiar de forma. Para las personas que estaban en el lugar, el comportamiento de la tierra generó temor y desconcierto. Una de las expresiones que quedó registrada en medio de la situación resume la impresión que produjo la escena. Parecía gelatina. La comparación surgió al observar cómo el suelo dejaba de verse completamente firme y comenzaba a ondularse después de las vibraciones provocadas por el terremoto. Aunque el video puede parecer extraño, el comportamiento que muestra tiene una explicación geológica. Se trata de un fenómeno conocido como licuefacción del suelo, que puede presentarse cuando determinadas condiciones del terreno coinciden con un movimiento sísmico fuerte. La grabación fue realizada en un sector rural cercano a San José del Palmar, en el departamento del Chocó, una de las zonas que sintieron los efectos del terremoto del 10 de agosto. Después del movimiento principal, el terreno comenzó a presentar deformaciones visibles. La superficie se onduló y mostró cambios que sorprendieron a las personas que se encontraban cerca. En condiciones normales, las partículas que forman el suelo permanecen apoyadas unas sobre otras y permiten que el terreno conserve cierta resistencia. Sin embargo, cuando el suelo contiene una cantidad importante de agua y recibe vibraciones fuertes, esa estructura puede cambiar temporalmente. Eso es precisamente lo que puede ocurrir durante la licuefacción. El agua presente entre las partículas del suelo aumenta la presión durante las vibraciones. Como consecuencia, el terreno puede perder temporalmente parte de su resistencia y rigidez. En determinadas circunstancias, la superficie puede comportarse de una manera similar a un líquido. Por eso, en el video grabado en Chocó, la tierra parece tener un movimiento diferente al que normalmente se observa durante un terremoto. No se trata simplemente de que el suelo continúe temblando. Lo que llama la atención es la forma en que la superficie se deforma y parece ondularse después de recibir la energía del movimiento telúrico. La imagen resulta especialmente llamativa porque el suelo suele asociarse con una superficie sólida y estable. Verlo cambiar de forma de manera tan evidente puede generar la impresión de que la Tierra se convirtió literalmente en una masa blanda. Sin embargo, la explicación está relacionada con las condiciones físicas del terreno y con la intensidad de las vibraciones. Mientras la superficie comenzaba a moverse, las personas que se encontraban en el lugar reaccionaron con preocupación. En la grabación se escucha a una de las personas decir: "Señor Jesucristo, por Dios", mientras otros habitantes permanecen atentos a lo que ocurre frente a ellos. La reacción permite dimensionar el impacto que tuvo la escena entre quienes la presenciaron directamente. El terremoto ya había provocado un fuerte movimiento y poco después, observar que el terreno parecía ondularse aumentó la sensación de incertidumbre. En las imágenes también se observa a varias personas orando mientras permanecen cerca del sitio. La atención está concentrada en el terreno, que continúa mostrando una apariencia diferente a la habitual. Para quienes no conocen este fenómeno, la escena puede parecer inexplicable. El suelo no se mueve de esa manera normalmente, y mucho menos después de que un terremoto acaba de sacudir la zona. Sin embargo, la licuefacción es un fenómeno conocido dentro de la ingeniería sísmica y la geología. Su aparición depende de características específicas del terreno y de las condiciones que se presentan durante un movimiento fuerte. La licuefacción ocurre cuando determinados suelos, especialmente aquellos que están saturados de agua, reciben vibraciones suficientemente fuertes como para alterar temporalmente la forma en que sus partículas se sostienen entre sí. Cuando el terreno vibra intensamente, las partículas pueden reorganizarse y aumentar la presión del agua que se encuentra entre ellas. Esto puede provocar una disminución temporal de la resistencia del suelo. En esas condiciones, el terreno puede comportarse de forma similar a un fluido. La explicación permite entender por qué una superficie que normalmente permanece firme puede comenzar a deformarse, hundirse o presentar movimientos visibles durante o después de un terremoto. Hallan restos humanos ocultos tras el temblor en Colombia.
El fuerte temblor que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto dejó a varias zonas revisando estructuras afectadas y removiendo materiales que durante años habían permanecido fuera de la vista. En medio de esas labores ocurrió un hallazgo que rápidamente comenzó a circular en redes sociales. Dos personas encontraron restos humanos ocultos detrás de una doble pared en una estructura afectada. El momento quedó registrado en video y las imágenes fueron compartidas por la cuenta de X Colombia Oscura, que aseguró haber recibido las grabaciones. Según la información difundida junto con el material, el descubrimiento habría ocurrido en el cementerio de Roldanillo, en el Valle del Cauca, uno de los departamentos que sintió los efectos del movimiento sísmico. En la grabación se observa a dos hombres revisando una estructura. Mientras avanzan entre los elementos afectados, encuentran restos humanos que, de acuerdo con lo que muestran las imágenes, estaban ubicados detrás de una pared doble. La escena provoca sorpresa entre quienes realizan la búsqueda, especialmente por la forma en que los restos quedaron ocultos y por los objetos que aparecen en el mismo sitio. Junto a las osamentas se observan prendas de camuflado, botas de caucho y una bolsa que tendría marcada la fecha de 2006. Ese elemento llamó especialmente la atención de los usuarios de redes sociales, pues abrió interrogantes sobre cuánto tiempo podrían haber permanecido los restos en ese lugar. Sin embargo, las imágenes no permiten establecer por sí solas la identidad de las personas encontradas. Tampoco explican cómo llegaron hasta allí, quién construyó o modificó la doble pared ni bajo qué circunstancias murieron. Por esa razón, cualquier versión que pretenda responder esas preguntas debe tratarse como una hipótesis, mientras las autoridades no entreguen resultados oficiales. En uno de los momentos del video, uno de los hombres que participa en la revisión plantea la posibilidad de informar a la policía sobre el descubrimiento. La conversación deja ver la sorpresa y la incertidumbre que produjo el hallazgo. Lo que comenzó como una revisión de una estructura afectada por el temblor terminó revelando algo que llevaba oculto y que, hasta ahora, no tiene una explicación oficial conocida. El detalle de la bolsa, con una posible fecha de 2006, también se convirtió en uno de los puntos más comentados. No obstante, que un objeto tenga esa fecha no significa necesariamente que los restos correspondan a ese año. Para determinar la antigüedad de los restos y establecer cuándo ocurrieron las muertes, se necesitan procedimientos técnicos y forenses que no pueden ser reemplazados por lo que se observa en una grabación. Algo similar ocurre con las prendas de camuflado. Su presencia ha llevado a algunos usuarios a plantear teorías sobre quiénes podrían ser las personas cuyos restos fueron encontrados, pero una prenda por sí sola no permite identificar a una persona ni establecer las circunstancias de su muerte, mucho menos permite vincular automáticamente el hallazgo con un hecho específico ocurrido años atrás. En redes sociales comenzó a mencionarse incluso una posible relación con los llamados falsos positivos. Esa interpretación, sin embargo, no está confirmada. Hasta la información disponible, se trata de una hipótesis que surgió a partir de las imágenes y de los objetos encontrados, no de una conclusión emitida por las autoridades encargadas de identificar los restos. La información pública revisada de la Jurisdicción Especial para la Paz, la Fiscalía General de la Nación, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas y las autoridades de Roldanillo no permite establecer que las osamentas encontradas correspondan a casos de ejecuciones extrajudiciales o desapariciones forzadas investigadas por esas entidades. Tampoco se cuenta, según la información suministrada, con un pronunciamiento público de medicina legal que identifique los restos o determine las circunstancias en las que murieron las personas encontradas. Esa ausencia de identificación oficial es clave para entender por qué todavía no se puede afirmar quiénes eran ni qué ocurrió con ellas. El contexto regional sí explica parte de las preguntas que surgieron después del hallazgo. El Valle del Cauca aparece dentro de investigaciones de la JEP relacionadas con asesinatos y desapariciones forzadas que habrían sido presentados de manera ilegítima como bajas en combate. Ese antecedente existe y hace comprensible que algunos usuarios relacionen las imágenes con esos hechos. Pero una cosa es que existan investigaciones sobre hechos de esa naturaleza en el departamento y otra muy diferente es demostrar que los restos hallados en esta estructura pertenecen a alguno de esos casos. Para llegar a una conclusión se requiere identificar científicamente los restos y establecer su antigüedad.